Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio, al episodio número 20 de Coloquio Astrológico Podcast. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy nuevamente me acompaña la escritora y académica Gabriela Chiapacase. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola Fernando, bien, gracias por este espacio, gracias por el podcast y la entrevista, con un poco de frío en Pitt, pero avanzando. Aquí también hace mucho frío. Aquí está ahora mismo a 28 grados, que es horrible. O sea, yo me tengo que poner medias con mi chancleta, con mis sandalias. Es un chiste, es un chiste. Pero sí, así es el mundo en los países templados. Hoy estamos a 27 de enero 2021. Son las 16 horas 5 minutos, horas de San Juan de Puerto Rico, y actualmente estamos en la hora de Saturno. Y hoy, en este episodio, vamos a hablar acerca de la relación del tarot con la astrología. Y de la misma manera vamos a utilizar ese tema como pie forzado para hablar respecto a el tema de la persecución de la divinación, o mejor dicho, la persecución de personas que trabajan este tipo de artes divinatorias. Y antes que comencemos, es muy importante recalcar que la idea de la adivinación o de las artes divinatorias es algo que ha estado con el hombre desde el comienzo de la historia. Es muy probable de que desde un punto de vista antropológico, lo primero que hizo el hombre, además de satisfacer sus necesidades básicas de comer, de dormir, de refugio, de reproducción, llegó un momento en que también le nació ese deseo de tratar de explicar, de entender y como consecuencia de predecir el espacio que les rodeaba. Y para comenzar, Gabriela, ¿qué pensamientos tú traerías a la mesa como preámbulo para esta discusión? A mí mucho me llama la atención por experiencia personal y por lo que he ido viendo a lo largo de mi vida en muchos pueblos rurales, tanto de Perú como de Bolivia, y curiosamente en Chile también lo encontré, pueblos que están muy al sur. Y es que hay todavía personas que viven bajo esta concepción de los adivinos, los brujos, prácticas que tienen que ver necesariamente con lectura, no solo de tarot, sino lectura de la hoja de coca, entonces, o lectura de los animales como el cuy o el quirquincho, que creo que no has escuchado lo del quirquincho, por No, desprecio. o sea, no sabía, o sea, no me extraña, pero nunca lo había escuchado que se leía el roedor, el cuy, no sabía eso. Ok, adelante, perdón, disculpa. Te lo pasan por el cuerpo de una persona enferma y cuando terminan de rezar a la persona lo abren para ver dónde se aloja el mal. Entonces te dicen, es un problema de pulmón, de hígado, de riñón, en fin, de donde ellos detectan el mal. Y este tipo de prácticas a mí me llaman la atención porque yo siempre he estado en el medio de dos visiones. Por un lado hay gente que dice, el tarot no funciona, la lectura de la mano, la quiromancia tampoco funciona, eso son mentiras. Los ignorantes se dejan llevar por este tipo de prácticas. Pero hay gente que realmente dice, no, es decir, me vas a leer la coca porque voy a saber mi futuro para todo el 2021 o porque tengo este problema y quiero que me ayudes a resolverlo. Lo mismo lo he visto con el tarot. Entonces, ¿por qué funciona una lectura de tarot cuando se sabe usar la baraja? La baraja sea española, egipcia, tarot de Rider o no sé cuántas barajas Hay existen. un montón. Yo quería abonar a la idea de lo que tú dices, es muy cierto, especialmente en todo el mundo hispano. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra herencia católica y cómo se mezcla con lo que es pues la cultura ya más americana, de los pueblos autóctonos. Y como tú mencionas, ese es tu entorno allá andino y el entorno que es el Pacífico de Sudamérica, pero de la misma manera, en mi entorno tropical caribeño, existe lo mismo con lo que es la santería, con lo que se conoce, con lo que realmente es Ifá
o lo que es Palo Congo o Palo Mayombe. Lo mismo existe en el contexto mesoamericano de los mexicanos con sus ritos de Santa Muerte, y lo mismo existe en Brasil, y lo mismo existe en Venezuela, una variación de lo que hay en el Caribe con estas religiones africanas. Y lo mismo, pues, me imagino que existirá en otras partes del mundo hispano, ¿verdad? Y lo mismo se podría decir de los gitanos en España, en Iberia. Y eso es algo que está que predomina mucho, especialmente que aún se mantiene al día de hoy en lo que es el mundo hispano, a diferenciación de lo que es el mundo anglo. En el mundo anglo esas cosas, si existen, están relegadas a minorías específicas, por ejemplo, en Estados Unidos a los negros, en el sur, a veces se limita a ciertos grupos en otros lados, pero esos valores protestantes anglosajones quizás no dejaron que eso se manifestara y sobreviviera como se dejó manifestar más o menos dentro del contexto hispano, como habíamos hablado en la última entrevista, como por ejemplo la relación de lo que era la astrología con la iglesia era una cuestión bien ambigua. Era una cuestión de que sí, perseguían si te salías de línea o si habían problemas políticos, y fue pues ese enfoque lo que permitió que estas cosas sobrevivieran. Claro, Y entre los diferentes sistemas de divinación mencionaste lo que es la lectura de la hoja de coca. ¿Cómo es que funciona eso para aquellos que no estén familiarizados? eso es muy interesante, porque las personas o las adivinas que pueden leer de la coca, tú entras a un espacio de ellas, ¿no? Que es bastante ritual. Yo siempre entro con mucho respeto, las pocas veces que he entrado, y tienen colgados guairuros, velas, Guaiduro, claro. calaveras en algunos casos, que a mí eso sí me da terror. Yo sí creo en esto, dicho sea de paso. Unos manteles y muchas vasijas, en algunos casos de barro. Quienes tienen un poco más de dinero tal vez son de metal, pero en la mayoría son de barro. Pirámides en la mesa. Y entonces lo único que te preguntan es tu nombre. Algunas te dicen para qué has venido, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta? Y otras te dicen, no me tienes que decir, vamos a ver en la tirada que sale. Cogen las hojas de coca que las tienen en un recipiente, las rezan, le soplan, las tienen en la mano, las soplan. Algunas te piden que soples 3 veces, otras no. Dicen que soplas para que se quede tu espíritu, ¿no? O tu energía ayude a esta lectura. Y entonces abren la tirada con las hojas en la mesa. Y conforme van cayendo y las formas que van dando, van diciéndote lo que ellas van viendo. ¿Y son hojas secas o son hojas verdes? Son secas. Son, Ok. se puede hacer con las dos. Hasta donde yo tengo entendido, se puede hacer con las dos. Entonces, lo siguen practicando. En Colombia, y acá voy a traerte a colación un libro, se llama La Bruja, de Germán Castro Caicedo. Y el subtítulo a mí me llamó la atención cuando lo leí, porque es La Bruja, Coca, Política y Demonio. Yo dije Coca pensando en la lectura de la adivinación, pero no, tiene que ver con un tema del narcotráfico y política colombiana. Pero pero la narra una bruja, entre comillas, de estos tiempos. Y ella cuenta, a modo de entrevista en la novela, cómo ella aprende estas artes oscuras, la nigromancia, la brujería, y entre eso aprende a leer las hojas de coca y a usar esta coca para rituales de amor. Y cuando yo lo fui leyendo, el pensamiento de ella con relación a la lectura de tarot, que también lo hacía, y la lectura de la coca, y ella menciona la lectura del tabaco, del humo del tabaco, fumando pipa o fumando el tabaco enrollado. Ella dice, decían cosas muy acertadas y cuando yo se las decía a las personas que estaban leyendo, me quedaban mirando asustados y me decían, pero dime, ¿quién mató a mi amante? O dime, ¿por qué se murió mi papá? Y ella había momentos en los que no lo iba a decir, porque sabía, viendo la tirada de coca, que iba a meterse en un problema mayor. Entonces, para ella y quienes acuden a visitar a esta bruja, estas cosas funcionan y tienen Claro. una entre sí. Eso es lo que a mí me llama la atención, porque claro, el tarot también, yo muchas veces pregunto cosas al tarot, amigos que lo leen, y me dicen cosas tan acertadas que yo digo, pues que esto cómo puede ser, ¿por qué funciona?
Claro, y ahí entra lo que es la dinámica de cliente y de artista, o en este caso, pues, adivinador o lector. Digo artista porque ese era el término que se utilizaba dentro de lo que eran los textos de astrología horaria, que nuevamente no necesariamente es una forma de adivinación, pero era una forma de contestar preguntas con la astrología. Y se respetaba un poco más, pues, porque era una cuestión más con trayectoria, con literatura, con estudios, o sea, la adivinación astrológica, que realmente no es adivinación, es más bien la interpretación astrológica, parte de una perspectiva más masculina, más solar, más estructurada, más lógica, más, digamos, que conlleva ciertos procesos mentales más complicados y como consecuencia yo siempre lo he visto más como una vía, un camino más masculino y solar. En cambio, estas disciplinas adivinatorias, como por ejemplo lo que son las lecturas de carta o lo que son las lecturas de las hojas de coca, del cuy, que yo no sabía, también aquí en el trópico, aunque me han dicho que esto es en todo el mundo, también está la idea de leer la borra de café. También está la quiromancia, que hay diferentes escuelas. Claro, la quiromancia ya se parece un poco más a la astrología en términos de un aprendizaje teórico previo, pero a lo que me refiero es que estas formas de adivinación, en mi opinión, siempre son formas más femeninas, más lunares, ¿verdad? Formas más de conectar con un mundo donde sencillamente se requiere de una sensibilidad, de una predisposición, más que de una preparación teórica, claro está, ¿verdad? Y ahí podemos ver los acercamientos en términos de lo que son las energías o por lo menos lo que son estos principios básicos de la humanidad, ¿verdad? Lo idóneo sería, pues, tener los dos de manera andrógina, como muchas escuelas de misterio postulan, ¿verdad? La idea de poder mezclar ese yin y yang, mezclar ese prakriti y purusha, mezclar ese femenino y masculino en una manera andrógina. Y de hecho, muchos chamanes y muchos maestros asumen estas formas andróginas precisamente por la idea esotérica de la fusión de ambos, ¿verdad? Pero hay que recalcar que la idea divinatoria y lo que es la lectura astrológica, aunque tienen ciertos paralelos y se solapan, hay que recalcar que son dos cosas diferentes, porque muchas veces el astrólogo tradicional no era un adivino, el astrólogo tradicional era un intelectual, era un académico, era un estudioso a través de los estudios a través del cual él ejercía su intuición con su preparación teórica. En cambio, el adivino puede que tenga una preparación teórica, pero realmente más que nada es una predisposición, una sensibilidad que no se puede aprender. Quizás se puede desarrollar, aunque yo tengo mis dudas ahí, pero es una intuición, un don que no se puede prestar, que no se puede enseñar, que sencillamente uno nace con él. Y más que aprender a usarlo a través de la vida, lo que ellos hacen es que empiezan a controlarlo más que nada, empiezan a reconocerlo dentro de ellos. Y esa es mi opinión en relación a esta diferencia, porque hay que hacer una diferencia entre lo que es estos estudios más teóricos, lo que alude a lo que es la astrología, lo que es la quiromancia, lo que puede ser el Vastu o el Feng Shui y lo que es la Ayurveda, en relación a lo que son otras cosas, ya lo que es la adivinación a través de cartas, a través de augurios, a través de las nubes del cielo, lo que se conocía en el contexto védico como samita. ¿Ibas a decir algo? Disculpa. Me has captado, tengo una pregunta Sí. hablando de la diferencia entre los adivinos y los astrólogos. Y esto no me lo han respondido hasta ahora y le he preguntado en muchos entornos. Y es, en el caso de Tiresias, ¿En el eh, caso de qué? Disculpa. Tiresias, De bestias. no, 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 Tiresias. Disculpa, tiresias. ¿Qué son tiresias? ¿Te acuerdas de Tiresias, el adivino de la tragedia griega? No lo conozco y disculpa mi ignorancia. En todo caso, fue la pregunta muy abierta. Es que Tiresias, en la tragedia griega, era un adivino que por ejemplo, él le dice a el padre de Edipo, tu hijo va a matar a su padre y casarse con su madre. Y Edipo escucha eso, sale espantado, yo me voy de acá, abandonan a Edipo y Edipo termina haciéndolo, ¿no? Porque termina casándose con su madre. Y Tiresias era un adivino, entre comillas, en la tragedia. Y él leía el oráculo. Mi pregunta siempre es, ¿Tiresias era un astrólogo o no era un astrólogo? Simplemente era alguien que conocía el oráculo y eso es No, algo...
No creo que haya sido astrólogo porque estás aludiendo a una narrativa que es presocrática, si no me equivoco. O sea, la leyenda de Edipo es presocrática. Mm. Como consecuencia, pues es antes, o por lo menos, bueno, antes del periodo tardío helenístico, ¿verdad? Como consecuencia, la astrología en la Grecia de ese momento no era lo que era la astrología después. O sea que desde mi opinión, más o menos educada, te tengo que decir que probablemente no era astrólogo, aunque probablemente pues era adepto de alguna escuela de misterios, escuela de Orfeo o algún tipo de iniciación pitagórica, o trabajaba en algún culto, en algún templo, no sé, en el oráculo de Delfos, algo así, aunque ya ahí eran mujeres, pero también tienen sacerdotes de intérpretes. Pero esa es mi opinión educada. Ok, sí, esa siempre es mi pregunta, ¿no? Porque el oráculo, entonces, ¿qué era al fin? No, los oráculos lo que hacían era que, a mi entender, ¿verdad? Un oráculo lo que hacía era que contactaba a la deidad y hacía algún tipo de ritual o había algún tipo de sacramento, aunque realmente la palabra no es sacramento, es más bien una especie de actividad iniciatoria, ya sea una especie de rito, o tenían que dormir en algún sitio y recibir un sueño, o había alguien que ya la tenían preparada, las pitonisas, y entonces interpretaban al oráculo de la pitonisa, ese tipo de cosas. Pero la astrología en ese momento no estaba desarrollada al nivel que había. Y de hecho, en ese momento, si habían astrólogos, generalmente eran caldeos más que nada. Si había. Ok, wow. Ya. Ok. Excelente. Y sí, y yo quería abundar más respecto a lo que es el tarot, porque muchas veces la gente piensa que el tarot es algo antiguo, ¿verdad? Que el tarot es algo antiquísimo, pero la realidad es que el tarot es una creación moderna. Y yo estoy expuesto a las cartas desde que tengo como 15 años y las dejé por mucho tiempo y no las retomé hasta que tuve 24, 25, pero a través de lo que es la academia podemos ver de que el tarot no es tan antiguo como algunos quieren pensar. Están estos mitos de que el tarot se origina en el Egipto antiguo. Es probable que lo que son los arcanos menores hayan tenido un origen previo, más antiguo de lo que es el tarot completo, pero eso está bajo debate. La idea es que el tarot en sí empieza a emerger para allá al siglo XV, siglo XVI, ¿verdad? De hecho, algunos dirían finales siglo XIV, justo ahí con el final del medioevo y el comienzo de la edad moderna. Ujú. Y el primer tarot sale en Italia. Y originalmente eran unos juegos de cartas. ¿Okay? Y esto es muy importante para que la gente lo sepa. El tarot fue un juego de cartas hasta el siglo XVIII. Y básicamente de los tarots más antiguos que conocemos tenemos el Visconti Sforza. Y también tenemos uno que se llama el tarot de Montaigne, que lo tengo aquí, que lo pueden ver. Ya, El tarón de Montegna, ¿cómo se pronuncia eso en italiano? Mantegna. Nada, el punto es que originalmente estas cartas se utilizaban como elementos de educación. Había mucho analfabetismo y como consecuencia las cartas se utilizaban para denotar lo que eran, por ejemplo, en el tarot de Mantegna tenemos lo que son las castas, los planetas, las virtudes, las ninfas y ese tipo de cosas. Y entonces tenemos el primer tarot que se conoce per se, que es el tarot Visconti Sforza, que es italiano, del siglo XV, que más o menos tiene básicamente lo que es el tarot completo, la idea de los 22 arcanos mayores, ay Dios mío, las 16 cartas de corte. ¿Y cuántos son los arcanos menores? Serían 10 por 4, ¿verdad? 10 por 4 o serían 40. Ay, Dios mío, me puedo equivocar. Pero la cantidad de cartas total son 78, si no me equivoco. Si me puedo equivocar, los números todavía no los tengo muy claros, porque no me acuerdo mucho. Pero el punto es que ese fue el primer tarot. Y luego de eso no es hasta el siglo XVIII, finales, que un francés que se llama Cort de Gebelin, en un libro que se llama Le Monde Primitif, menciona que las cartas tienen su origen en el mundo egipcio. Y es muy curioso porque cuando publicó el libro todavía lo que era la egiptología no era una ciencia desarrollada en Occidente, pero esa idea plantó las semillas para lo que iban a ser los mitos del tarot dentro de lo que es su manifestación moderna. Y en el siglo
XIX, luego del siglo XVIII, tenemos a varios autores que empiezan a solidificar esta leyenda de que el tarot es antiguo, especialmente Eliphas Levi, en un libro que se llama The Magical Ritual de Sanctum Regnum, donde él básicamente pega principios del Kabbalah a la baraja del tarot. Y empieza una cosa que se va a mantener hasta el día de hoy, la idea de cómo el Kabbalah se asocia a las cartas. Y luego hay otros dos autores a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son los fundadores del Golden Dawn, que son Arthur Waite y MacGregor Mathers, que le dan las alusiones modernas de los planetas y los signos y todo este tipo de cosas. Y luego también hay otros cambios que vienen después con Crowley, que cambia uno de los arcanos mayores, también cambia alguno de los nombres. Pero lo que queremos decir aquí es que el tarot, en su esencia, primero que nada, es una manifestación del mundo moderno. Número 2, era un juego de cartas. Y número 3, sus propiedades mágicas o de adivinación no comienzan, o por lo menos no se oficializan dentro de lo que es el estudio esotérico hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo IX y con fuerza en el siglo XX. Y de hecho, muchos de ustedes no conocerán a Arthur Waite, pero de seguro conocen ese apellido, Waite, del tarot Rider Waite Smith. Y ese es el tarot moderno por excelencia, que se publica en el 1910. Y él escribe su libro que se llama The Key to the Tarot, y después escribe uno que se llama The Picture Guide to the Key of the Tarot, que es un éxito con esas cartas. Y tengan en mente que esto es muy importante porque a veces las personas pues se imaginan de que el tarot es mucho más antiguo de lo que es, pero es muy importante plantear esto ahora en el comienzo de la entrevista porque el tarot es algo moderno, era un juego de cartas que poco a poco se convierte en un objeto de adivinación y que al convertirse en un objeto de adivinación vienen estos, pues no quiero decir académicos, pero estos intelectuales del esoterismo europeo y le pegan un montón de cosas del Kabbalah y la astrología. Pero tengan en mente que específicamente lo que son las alusiones astrológicas a las cartas del tarot se originan con Arthur Waite en el 1910. Y las alusiones astrológicas parten de ahí. O sea que estamos hablando de alusiones astrológicas a unas cartas que no tienen, que tienen escasamente 100 años. Y es muy importante plantear estos puntos para que la gente sepa de que pues el tarot se origina aquí y no se origina con este mito del camino del loco y del ciclo de la vida, que supuestamente se origina en Egipto, que uno empieza como el loco y termina como el mundo para comenzar de nuevo la rueda con el loco otra vez. O sea, eso es muy bonito y es, de hecho, eso se lo inventó Eliphas Levi en el siglo XIX. Y entonces eso después lo tomó el Golden Dawn con MacGregor Mathers y Arthur Waite y lo maximizaron y lo pegaron con otras cosas. Pero tienen que tener eso en mente, ¿ok? Porque es muy importante conocer la historia del tarot antes de, pues, brincar a lo que es. Porque una cosa es lo que es el tarot, ¿verdad? Y una cosa es lo que es la herramienta del tarot, ¿verdad? Porque una cosa es la herramienta y otra cosa es el uso que le da una herramienta, ¿verdad? Uno puede usar un bisturí para hacer una operación, pero también uno puede usar un bisturí para matar o puede usar un bisturí para tallar algo en madera. Así que es muy importante denotar este trasfondo histórico. Gabriela, no sé si quieres decir algo al respecto. Disculpa que haya hablado tanto. Oh, mejor, porque yo ese tema estoy como tanteándolo todavía. ¿Qué son los arcanos mayores y los arcanos menores? Son las dos diferenciaciones principales del tarot. Tú tienes básicamente 22 cartas que son los arcanos mayores, que son estas imágenes que las personas están, voy a sacar mi tarot de Rider Waite, por ejemplo. Los arcanos mayores son estas cartas que tenemos aquí, ¿verdad? Son básicamente las cartas que no pertenecen a un palo y que no tienen una secuencia numérica estricta dentro del palo, sino que son imágenes, ¿verdad? Son 22. La primera es el loco y la última es el mundo. Y básicamente son, algunos le dicen arquetipos, pero básicamente son imágenes de cosas que siempre han estado en el imaginario del hombre, ¿verdad? Lo Claro. que es la muerte, el sol, la luna, la rueda de la fortuna, el diablo, el emperador, el papa, la sacerdotisa, la emperatriz, ese tipo de cosas. Y luego tienen los arcanos menores, que son 4 palos, que supuestamente el tarot se origina en esas fechas que di, pero aparentemente en esa fecha lo que sucede es que los arcanos mayores se juntan con los arcanos menores. Y hay gente que dice que los arcanos menores
se originan en otro momento y que originalmente era un calendario. Pero eso está bajo duda. Hay gente que dice que esas son las que sí se originan de Egipto, pero los arcanos menores son las cartas que vemos en el casino hoy en día, ¿verdad? Las cartas que tienen las espadas, los corazones, que tienen los tréboles y los diamantes. Y claro, en cada país es diferente, ¿verdad? Ese que conocemos de los casinos es de Francia. En España, en el mundo hispano, pues tenemos las briscas, que no sé si así se le dicen en el Perú, que es básicamente las copas, las espadas, copas, espadas, oros y copas, espadas, oro y bastos, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que tenemos en el tarot. Y en el tarot son bastos, oros o pentáculos, espadas y copas, ¿verdad? Y básicamente son 4 palos o 4 decks, digamos, así se le dice en español, palos, y cada uno tiene 10 cartas. Y luego hay una tercera subdivisión que son las cortes de corte, que son básicamente lo que es el rey, la reina y el paje, ¿verdad? Aquí hay una, por ejemplo, esta es la reina de espadas, ¿verdad? Pero está el rey, la reina y el paje que aluden a las cartas del casino que tenemos hoy en día, pero también se le añade el caballero, ¿verdad? Y ahí Paje sería tenemos... Ajá. el número 11. Disculpe, disculpe. El paje que tú dices sería lo que es en el casino tradicional, el número 11, la letra. El Jack, correcto. Oh, ok. El paje era el que ayudaba al caballero o el que ayudaba al rey o el aprendiz, más que nada, dentro de esa orden, dentro de lo que era la orden belicosa de esa época medieval, ¿verdad? Como consecuencia podemos ver de que el tarot, por sus propias imágenes, tiene un contexto puramente medieval y medieval tardío, que no alude necesariamente a ese contexto mitológico legendario egipcio, sino que alude más bien a un contexto europeo. Y otra evidencia de que es algo europeo medieval alude a la idea de que el tarot no está en la India, el tarot no está en Asia, el tarot no está en África, o sea, el tarot es una manifestación del medioevo tardío y de la edad moderna temprana europea. Y Oh, tiene básicamente los arcanos menores y los arcanos mayores, que algunos dicen que son 2 sistemas diferentes, ¿verdad? Que se juntaron dentro de lo que es el tarot en el siglo XV y en el siglo XVI específicamente. oh. Y en adición a eso, pues muchas personas diferencian las cartas así entre los arcanos mayores y los arcanos menores. Hay gente que dice que los arcanos mayores realmente son los arcanos menores porque son más antiguos, pero esa es otra discusión para otro momento, pero básicamente esa es la diferencia entre esas dos cosas. Y para aquellos que no sepan, arcano, si no me equivoco, es una palabra griega y me puedo equivocar. Creo que es griega, pero me puedo equivocar, puede ser latín, pero arcano significa misterio o aquello que debe ser develado. Y como consecuencia, pues son los símbolos de las cartas y sus subdivisiones. Ya, ya, ya. Estoy apuntando eso de que arcanos es misterios. Claro, de Yo, gratis. yo siempre digo que son arcanos, arcanos, y me dicen, ¿pero qué son los arcanos? Y yo, las cartas, ya está. Esa era mi respuesta hasta. Esa es la importancia de la etimología. Esa es la importancia de coger griego y latín en la escuela que ya no se da. Lamentablemente ya no sé. Sí, sí, y eso que yo entendí eso en mis 30, o sea, la importancia de lo que era el griego y el latín para entender realmente la esencia de las palabras. Pero nada, quería hablar de eso porque muchas veces la gente asocia el tarot con la astrología, pero no entiende de que las alusiones astrológicas al tarot, primero que nada, fueron diseñadas por MacGregor Mathers y Arthur Waite en el Golden Dawn, que era esta organización mágica moderna británica. Y esas son las representaciones que tenemos hoy en día, que básicamente si quieres las puedo decir aquí, que las tengo. O sea, es la idea de que el mago es Mercurio, la sacerdotisa es la luna, la emperatriz es Venus, la rueda de la fortuna es Júpiter, la torre es Marte, el sol es el sol, obviamente el universo es Saturno, Aries es el emperador, Tauro es el hierofante, Géminis es los amantes, Cáncer es el carruaje, Leo es la fuerza, Virgo es el ermitaño, Libra es la justicia, Escorpio es la muerte, Sagitario es la templanza, Capricornio el demonio, Acuario la estrella y Piscis la luna. Y ya ahí la gente tiene las cualidades astrológicas y hay otras cualidades que se añaden dentro de las modernas, ¿verdad? Que hay gente que dice de que, por ejemplo, el fuego es el juicio, el aire es el loco y agua es el colgado, ¿verdad?
Ujú. No obstante, pues la Tierra se queda atrás. Pero básicamente ahí tienen las representaciones. Y hay otras personas que aluden también a los planetas transaturninos. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que Urano era el loco, y creo que Plutón era el juicio, y Neptuno, no, si no me equivoco, era la luna, o me puedo equivocar. Pero ahí tienen las representaciones astrológicas, pero tengan en mente de que pues eso es algo puramente moderno. Eso es algo que no es antiguo, no es de la astrología tradicional, Ah, es de la espiritualidad moderna. ok, interesante, interesante lo que apuntas. Y yo tengo separados tres arcanos que me llaman mucho la atención cuando salen en la baraja. Y es la muerte, el diablo y el colgado. Estas tres figuras, perdón, me he ido creo que por las tres cartas más espeluznantes cuando uno se enfrenta a una lectura de tarot. Y es que normalmente lo que se piensa es, salió la muerte y la gente ya está asustada, no me voy a morir, me va a pasar algo, me va a chancar un tren, me va a pisar un carro. Y no necesariamente es así. Y cuando sale el diablo, a mí me lo han repetido varias veces, y es, el diablo no es una mala carta, a pesar de que el nombre asusta porque te remite a una imagen, valga la redundancia, satanizada de un personaje que está en una gran disputa. Eso me da para irme a otro tema que no lo voy a hacer, porque es alguien maléfico, ¿no? Es una presencia básicamente oscura, espantosa, pero no es así dentro del tarot. Y el colgado, yo tengo entendido, si estoy mal, por favor, corríjanme, que es aquello que se estanca, que no sale, como una, es como el suicida también, es como me detengo en este proyecto, me detengo de esta manera y no avanzo en el camino, una carta que indica estancamiento, pero yo creo que eso es muy, muy reductivo y muy básico para hablar de estos tres arcanos del tarot. Escogiste a los arcanos de mala fama. Escogiste a los arcanos que la gente más se asusta. Pero nada, o sea, para entender a la vida, yo creo que hay que entender todos los fenómenos de la vida misma. Y la vida se compone en un comienzo, un desarrollo y un final. Y tú has aludido a cartas que tienen que ver o con finales o con desarrollos complicados, que como consecuencia van a llevar a nuevos comienzos, ¿verdad? Y podemos ir una por una, y de hecho saqué mis cartas viejas y tengo aquí mis notas viejas. Podemos empezar, por ejemplo, con lo que es el colgado. El colgado en sí mismo, en mi opinión, básicamente es el sacrificio, ¿verdad? Es el sacrificio propio, y lo que es el darse a lo que ocurra, ¿verdad? Recordemos que es un colgado, está boca abajo, está básicamente crucificado, y alude hasta cierto punto a esa idea del Mesías y de Cristo. Recordemos, el tarot es una manifestación católica europea. O sea, y digo católica porque estaba en Italia. Como consecuencia, hay que tener muy en claro lo que son estas representaciones medievales cristianas para entender los símbolos. Y cuando tenemos al colgado, tenemos básicamente lo que es el sacramento, perdón, el sacrificio de Dios para salvar al hombre de sus pecados. O sea que tenemos un sacrificio propio, una suspensión, y hasta cierto punto también tiene una cualidad de profecía y de gracia divina. Y como consecuencia, cuando sale esa carta, pues es la idea de que uno tiene que pasar por un rito, uno tiene que pasar por un ritual, uno tiene que pasar por un rito de cambio, uno tiene que pasar por una dificultad significativa para pues, engendrar y dar a luz lo que tiene que venir, ¿verdad? Ahora bien, si la carta está al revés, esos son otros 20, así que no voy a hablar de cartas al revés, porque eso nunca se ha explicado claramente, y eso depende del lector. Después podemos ir al diablo, ¿verdad? El diablo es de las cartas que da más miedo, precisamente porque, pues, no sé si, déjame ver si la encuentro aquí, ¿verdad? Pero obviamente, pues, tenemos esa alusión, ese símbolo, que básicamente es un símbolo europeo, ¿verdad? Que es sincretista entre lo que es el mundo helenístico y el mundo judío, que se concretiza todo bajo lo que es el dogma cristiano, y básicamente tenemos aquí al diablo con las dos personas. Y el diablo básicamente lo que representa es la tentación, el pecado, la servidumbre. Es básicamente la seducción. Y el diablo es básicamente eso, es el peligro que se acecha ante el exceso, ante
la desmedida atención a algo que no merece tanta atención, ¿verdad? Y ahí es que entra la idea de la posible caída, de la posible, el posible derrumbe, que ya eso va a ser la torre, ¿verdad? Claro. La idea de caer, ¿verdad? La idea de dejarse llevar. Y de hecho, en el Rider Waite es muy bueno porque tú tienes a dos figuras desnudas y están encadenadas por el diablo, pero si te das cuenta, las cadenas están sueltas, o sea que sencillamente uno se las tiene que quitar y ya. El diablo usualmente alude a tentaciones, a servidumbres, a seducciones, adicciones, cuestiones sexuales, comida, básicamente se asocia con lo que son los pecados más que nada. Y finalmente, pues tienes la última carta que mencionaste, que es la carta de la muerte, que también a la gente le da mucho miedo porque básicamente es es un esqueleto en un caballo. Y déjame decirte, los dibujos de Pamela Smith, que es la que hizo el Rider Waite con las especificaciones de Arthur Waite, pues fue un tarot revolucionario porque por primera vez habían imágenes explícitas para cada uno de los arcanos mayores y menores, porque en el pasado únicamente habían imágenes para los arcanos mayores y no para los menores. Y esto obviamente pues facilitó el uso del tarot para muchas personas, especialmente con lo que eran los libros de MacGregor Mathers y Arthur Waite. Y la representación es muy bonita porque tenemos a la muerte, ¿verdad? Ok. En un caballo con una especie de flor rosacruz más o menos. Y tenemos a cuatro personas en las cuatro edades. Tenemos a un hombre mayor, a un hombre adulto, a un niño y a un adolescente. Y ahí podemos ver cómo la muerte visita a todos por igual y cada uno son de castas diferentes. Uno es el papa, uno es un noble y los otros niños son normales. O sea, que básicamente alude a cómo todos somos iguales ante la muerte. Que es muy curioso porque tiene una connotación saturnina, pero aquí se asocia a Scorpio, ¿verdad? Ahí es que vemos, o sea, vamos a estar claros, las asociaciones de Arthur Waite astrológicas no son las mejores, por eso dije lo anterior, pero eso es otro tema para otro momento. Pero lo que te queremos decir es que con la muerte, lo que es básicamente es una transformación, es la idea de la mortalidad y del sufrimiento que puede venir con esa mortalidad y con esa transformación. O sea, que estamos hablando de finales. Y básicamente esa es la manera en que podemos entender a esos tres arcanos mayores dentro de sus significantes más básicos, en mi opinión. Pero recuerda, el tarot es algo que uno tiene que entender a motu propio, ¿verdad? Porque esto no es astrología, esto no es quiromancia, esto no es vastu, esto no es feng shui, esto no es ayurveda, esto no es medicina. O sea, esto es algo que la persona tiene que desarrollar por cuenta propia con su relación con las cartas y con su relación con los símbolos. Uno puede estudiar, ¿verdad? Uno puede estudiar a Arthur Waite, a Aleister Crowley, uno puede estudiar a Eliphas Levi, uno puede estudiar a otra gente, como por ejemplo, ¿cómo es que se llamaba esta gente que era bien buena? Ay, Dios mío. The Builders of the Aditium, que es una organización que trabaja el tarot internacionalmente. O sea, uno puede estudiar un montón, pero al fin y al cabo yo me di cuenta después de algunos años con las cartas de que es uno mismo el que le da valor a las representaciones, ¿verdad? Y ahí es que entra lo que es ese aspecto más femenino, más lunar, que a algunos les gusta y a algunos no les gusta tanto, ¿verdad? Yo prefiero más los solares. Ok. Ok, entonces, yéndome por el punto que estás ahora mismo, que depende de cada uno cuando lee las cartas, ¿por qué funciona el tarot? Bueno, eso va a depender del cliente. Eso no es una cuestión de las cartas o del tarot o de la astrología o de la borra de café o de las hojas de coca o del cuy. Eso depende yo le digo fe, ¿verdad? Algunos colegas no le dicen fe, pero es básicamente la confianza o la fe que tiene el cliente en el proceso, ¿verdad? Y muchas veces, aunque esto no es usual, pero algunas veces hay clientes que llegan, que son escépticos, que no creen en nada, ¿verdad? Y como consecuencia se van de la consulta porque eh, pues le dijeron cosas muy acertadas, ¿verdad? Ya ahí la cuestión de la fe, pues no está, aunque probablemente la fe puede desarrollarse luego de esa experiencia. Ahí ya tenemos ahí una cuestión más del destino, una cuestión más de quizás providencia o interferencia divina, pero hay que hacer una diferenciación entre esos dos casos, ¿verdad? El neófito que resulta ser sorprendido y se vuelve un adepto, y el adepto mismo, ¿verdad? Donde Claro, ya ahí hay una confianza, una fe, y al fin y al cabo, cuando uno hace estas cosas, Gabriela,
uno se da cuenta de que en una lectura hay muchas cosas que suceden que están fuera del control de uno. Y de hecho en la astrología horaria se nota más que nada, o sea, la idea de que pues tú has vivido toda tu vida, yo he vivido toda mi vida y llegamos un día y nos encontramos y tú me haces una pregunta y yo verifico las posiciones de los planetas y esas posiciones van a dar la respuesta a tu pregunta y yo la voy a interpretar. Es la misma cosa con las cartas, vives toda tu vida, yo vivo toda mi vida, nos encontramos, tiro las cartas y lo que sale es lo que sale. Y eso es la contestación a una pregunta que quizás te nació ahí o llevas varios años con ella. O sea, más allá de ilustrar por qué funciona, yo creo que lo más importante es que lo que la gente tiene que entender es que esto no es una ciencia moderna positivista que se puede analizar con estadísticas y todo, para nada. Eso también aplica a la astrología. Esto es algo que depende mucho de la fe del individuo. Esto depende mucho de la perspectiva del mundo. Y esto alude a lo que es el mundo tradicional, que es un mundo que ya está invisibilizado en este mundo moderno, en el mundo del número frío, ante lo que era el mundo antiguo de la magia y los milagros. Y claro, estoy hablando muy positivo, pero también hay que reconocer de que hay muchos charlatanes allá afuera, que hay muchas personas que dicen ser algo y no lo son, que dicen hacer cosas y no hacen nada, y lo que hacen es cobrarte dinero. O sea, que también hay que estar al tanto de que una cosa es lo que estoy diciendo y otra cosa es lo que uno se puede encontrar allá afuera con muchas personas que lamentablemente pues hacen esto, ¿verdad? Y no estoy hablando de gente joven, la gente joven pues tiene su espacio para experimentar y hacer sus cosas y poner sus errores de la misma manera que todos cometemos nuestros errores, pero estoy hablando de gente que literalmente son charlatanes, que lamentablemente hay muchos. Y no solamente dentro de estas disciplinas, sino en muchas otras también. Pero eso es la naturaleza humana. Bueno, sí, sí, básicamente sí. Y a mí me llama esto la atención por todo lo que me acabas de mencionar, porque ya te digo, ¿no? Estar en una sesión de lectura de tarot me lleva a pensar, por experiencia propia, que cuando entre comillas, adivino, por llamarlo así, o el tarotista, sin saber de tu vida, ¿no? Como las señoras de las hojas de coca, abren la baraja y lo miran y te dicen, mira, yo encuentro A, B y C sobre esta mesa. Entonces son personas, si en el caso de los que son acertados, no me voy al lado de los charlatanes, sino de las personas que realmente llevan años, y a veces mi mamá y mi abuela y leían y yo también, y te dicen, yo veo ABC y realmente tú dices, caramba, o sea, sí, estás acertando muchas cosas. Es que nacen entonces con un don extra o con un Yo creo canal. que sí. Yo creo que sí. Esa es mi opinión. Y Ujú. usualmente son más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la cualidad intrínseca del sexo. Y nota que digo sexo, no género. El género es un invento moderno. El género pertenece a la literatura. Eso es novela, poesía. No estoy hablando de sexo. Y sexo es lo que tú naces. O naces Claro. con una vagina o naces con un pene. Así de sencillo. Todo lo demás es tergiversación. Y sí, hay hombres afeminados y hay mujeres masculinas, pero no dejan de ser mujeres ni dejan de ser hombres. Y yo creo que tiene que ver con la sensibilidad porque no existe tal cosa como la igualdad y como consecuencia no existe igualdad entre los géneros. Ay, Dios mío, disculpe, entre los sexos. Acabo de contradecirme. Entre los sexos, o sea, como consecuencia, pues hay una función y hay una jerarquía donde pues el hombre está en un lugar y la mujer está en otro. Y hay unos pros y unos contras para ambos. Y hay diferentes caminos del trascender para ambos. Y estas son cosas que se conocían en el mundo antiguo que ya hoy en día pues se denotan lamentablemente como cosas antiguas, cosas arcaicas, cosas ya pasé, ¿verdad? Cuando es todo lo contrario. Y yo siempre, cuando yo enseño en mis clases, que pues no las doy desde que está el virus, le decía a los estudiantes de que le preguntaba quién es más inteligente, el hombre o la mujer. Y todo el mundo contestaba y yo decía, pues, si ustedes se ponen a pensar, realmente el hombre siempre es más inteligente, porque el hombre es mucho más inteligente que la mujer. Lo que sucede es que la mujer siempre sabe, y esa es la diferencia. Y ahí es que uno entra dentro de lo que quiero decir con la capacidad solar y la capacidad lunar. El hombre tiene que orientarse dentro de un espacio y estudiar y prepararse teóricamente y estar lógicamente paso tras paso, que todo tenga pues un raciocinio, una armonía. En cambio la mujer fluye, ¿verdad? La mujer es un círculo, los hombres son ángulos rectos.
Y dentro de esa energía femenina, esta predisposición a la adivinación es mucho más sencilla. Y a la misma vez la mujer está más pegada, más centrada a lo que es la esencia de los elementales, ¿verdad? De la esfera sublunar y lo que es la tierra. Lo que dicen a veces estas pseudo religiones New Age de que la mujer está más pegada a la tierra, pues sí, eso tiene hasta cierto punto pues una raíz tradicional, la idea de que la mujer está más ligada a lo que son los elementales, entiéndase por ello pues la tierra, el agua, el fuego, el aire, y como consecuencia pues está más conectada. Y esa es la cosa, como consecuencia pues si el hombre es más inteligente que la mujer y la mujer lo sabe todo, pues ahí es que entran los campos para decir de que pues el hombre puede sufrir de excesiva brutalidad en todos los sentidos de la palabra y la mujer puede sufrir de excesiva locura en todos los sentidos de la palabra. Así que, o sea, y eso es una realidad inherente. Y como yo trato de ser tradicionalista dentro de estas circunstancias modernas anómalas, ¿verdad? Pues tengo que recalcar estos hechos y esa es mi opinión, ¿verdad? Y tenga en mente que yo leo cartas, pero yo prefiero hacer astrología y prefiero hacer astrología horaria. Claro, cuando era más joven, pues el acceso a las cartas era mucho más fácil que a libros astrológicos y como consecuencia, pues aprendí eso, ¿verdad? Pero nunca me sentí tan a gusto con las cartas y con la astrología me siento mucho más a gusto porque pues es más a mi gusto. Pero, por ejemplo, yo hago actividades aquí en Puerto Rico para conferencias y cosas y leo cartas como si fuera una mesa de fortune telling. Y a veces uso cartas, a veces uso astrología horaria y he tenido muy bonitas experiencias con ambas. Así que te lo digo desde el punto de vista teórico y práctico. Claro, claro, claro. Es que no, yo me imagino que no me imagino una mesa de ese tipo, porque ¿Cómo? como lo que tú me dices, ¿no? Con cartas y Ah, fortune. sí, una mesa así. Casi, aquí hacen muchas conferencias, ya no por el virus, pero pues antes, hace un año y antes de eso, hace 2, 3 y 4 años. O sea, habían conferencias y sencillamente pues había una mesa de un tipo haciendo caricatura, había una mesa de un tipo haciendo cigarro y estaba yo leyendo cartas. O sea, sí, por el estilo, era una forma de entretenimiento para estas personas que estaban en su conferencia y también lo he hecho también en actividades, pero más actividades de cosas de Wicca y cosas más astrológicas, pero no tan a menudo porque son más irregulares aquí donde vivo. Pero nada, lo menciono porque es desde la práctica y la experiencia. Y eso de la práctica y la experiencia que tú dices, y la gente que asiste a este tipo de conferencias, y eso te lo cuento de manera muy anecdótica para todos los que estén escuchando este video, pasó en mi universidad de PIB, que una profesora, es de Bolivia ella, trajo a la universidad para un congreso que se habló de autores bolivianos y latinoamericanos a un yatiri. Y el yatiri es este hombre que desciende de adivinos y que tiene linaje, ¿no? Familiar, el papá, el hermano, y en fin. Vienen con una casta de adivinación, lectura de tarot, lectura de hoja de coca, y en fin una serie de técnicas que usan ellos para adivinar lo que es el futuro. Y dijeron que era gratuito para todos los que quisieran hacerse las lecturas y podían pasar por la mesa del Yatiri. Bueno, lo más ¿El Yatini es Aymara o Quechua? es quechua. Ok. Los Yatiris son quechua, de la parte de quechua de Bolivia, ¿no? Pero en fin, están en todo Bolivia ahora mismo. Y lo gracioso fue que ella dijo, va a venir un Yatiri a la universidad. Y todos los académicos la miraron así como que, yo voy a ir, sí, bastante voy a ir. Cuando se hace la mesa con el Yatiri, los primeros que estaban adelante esperando entrar eran los decanos, Claro, porque es exótico, claro. Sí, sí, sí. los altos rangos y al último los TA, ¿no? Ya los estudiantes graduados esperen su turno, si el Yatiri tiene tiempo y todo el mundo quería saber su futuro. No, es que ¿qué me va a pasar en el futuro? Es que esta pregunta, es que tengo esta duda. Y esa curiosidad que tiene el ser humano por saber más allá de lo que puedo ver, entender o predecir quizá dentro de mi metro cuadrado. Yo creo que es lo que nos lleva a tener mucha curiosidad y visitar, aunque sea por ateísmo, usando el término entre comillas, ¿no? Este tipo de lugares y frecuentar este tipo de prácticas, aunque después te acabes burlando, puede pasar. Esa es la hambre del hombre por la magia. Y el hombre moderno está sediento de ese mundo de magia que le han privado. Y siempre va a haber eso porque eso es parte de la naturaleza orgánica del hombre.
Claro, el sistema trabaja arduamente para erradicar todo tipo de espiritualidad, religiosidad, cualquier tipo de conducta que viabilice a esa, pues, manifestación más orgánica de lo que es el ser dentro del orden tradicional, ¿verdad? Claro. Es como dijimos al principio, de que la gente que no cree en la astrología es la gente que cree en la bolsa. Es la idea de cómo las creencias se han tergiversado dentro del contexto moderno y donde vivimos en un mundo de mitos, vivimos en un mundo de magia aún. Claro, es otro tipo de mitos, es otro tipo de magia dentro del contexto moderno, porque básicamente todo se ha facsimilizado o todo se ha hecho a través de, o sea, el mundo moderno es básicamente un diseño mal calqueado de lo que es el mundo tradicional. Como consecuencia, a modo de analogía, vamos a ver ciertas estructuras que van a representar lo que era el orden tradicional. Entre ellas, pues podemos verlo también con la cuestión teórica en relación a lo que es la predicción. La gente no cree en la astrología, pero la gente cree en la estadística, la gente cree en las cifras, la gente cree en la bolsa, la gente cree en la meteorología moderna, la gente cree en lo que son, pues, las probabilidades dentro del mundo de la apuesta, por ejemplo. O sea que vemos cómo eso todavía hay manifestaciones, pero siempre hay un hambre por esa manifestación más orgánica. Y obviamente si viene un personaje tan exótico como el que mencionaste, que usualmente no se ve en Pittsburgh, pues obviamente van a haber personas que van a estar muy entusiasmados, especialmente los académicos. Sí, sí, por ese lado. Y a mí me despierta una curiosidad volviendo al tema de la muerte. Y es, en astrología, si no me equivoco, la casa 8 tiene que ver con la muerte, ¿verdad? ¿Cierto? Ok, pero no necesariamente la casa 8 de astrología significa el hecho de que me voy a morir y me van a enterrar. O sea, Bueno, todo el mundo se va a morir. Por eso la casa 8 tiene, más que la muerte es la longevidad. Es la longevidad. Porque la única cosa segura en la vida es la muerte. sí, Y la casa 8 alude a la muerte o a la longevidad, porque la casa 8 es básicamente ese punto al oeste justo antes del atardecer, que está allí, ahí básicamente digamos a 15, bueno, sí, más o menos, digamos, más o menos aproximadamente como a 15 grados al horizonte occidental total, que es ese momento cuando ya el sol está decayendo en el atardecer. Como consecuencia alude a la muerte de la luz del día, que está ya atardeciendo y ya estamos pues prosiguiendo a lo que es la noche, y como consecuencia pues esa es una de las alusiones principales. Pero sí, la casa 8 tradicionalmente es la muerte. Y la casa 8 no es las cosas sexuales desde el punto de vista tradicional. Eso es una concepción más moderna. 8 siempre ha sido muerte, pero también tiene unas connotaciones de los bienes del cónyuge. Y esas son las dos manifestaciones principales de la casa 8. entonces no tiene nada que ver con el arcano de la muerte. La casa 8. Y la casa, Bueno, sí, lo que pasa es que el arcano de la muerte, si no me equivoco, la muerte, si no me equivoco, era Death. Death es Escorpio, ¿verdad? Que es claro, el signo número 8, pero los signos y las casas son dos cosas diferentes. Pero bueno, se podría aludir el arcano de la muerte a la casa 8. Sí, lo que sucede es que los significantes astrológicos que Arthur Waite y MacGregor Mathers le da a las cartas, a los arcanos mayores, son a los signos o a los planetas, no a las casas. ok, ok. Te lo preguntaba por una cuestión de relacionar a veces erróneamente. Si la casa 8 es la casa de la muerte, el arcano de la muerte debe tener unas características similares a la casa 8. Yo ahora que te escucho digo, Sí, pero la cosa es que ellos lo pasaron a los planetas y a los signos. Nunca hicieron, a mi entender, nunca hicieron alusiones a las casas, aunque sí hicieron alusiones a los decanos con los arcanos menores. Que los decanos serían la división de cada signo en tres partes, 3 por 12 serían 360. Y entonces cada decano tenía un arcano menor. Pero cada carta creo que representaba un arcano o algo así era, no me acuerdo. Pero ellos sí, y no sé si fueron ellos, creo que fue posterior. No estoy al tanto de esa significación astrológica. Creo que fueron después o pudieron haber sido de ellos. Tengo que verificar mis libros.
pero a las casas per se no se le aludieron ninguna cartas, a mi entender. Y si hay personas que le han aludido eso, pues ya es algo más moderno, es algo del siglo XX posterior. Claro, claro, pero lo de las características en relación, Sí. ¿cómo? ¿Cómo así? Disculpa. Es decir, ¿qué características de la casa 8 se pueden atribuir al arcano de la muerte? O Ah, al claro. Eso va a depender de la persona, ¿verdad? No hay tal cosa como una ley o como, digamos, un texto oficial como hay dentro de los preceptos básicos de la astrología tradicional. Por eso te digo que es una cuestión más femenina. Es una cuestión de que la misma persona puede construir lo que ellos quieran. Y son estructuras que son más efímeras, son estructuras más de percepción y de conciencia. A diferencia de los preceptos de astrología, por ejemplo, los preceptos de astrología básicos, o sea, los aspectos clásicos, que son ángulos, las regencias tradicionales del septenario tradicional, el orden caldeo, o sea, esas cosas no se pueden cambiar, punto, porque son antiquísimas. La astrología moderna ha tratado de cambiarlas, pero eso no se cambia. O sea, las alusiones de las casas y las cartas pueden ser lo que uno quiera. Y de dicho modo, uno puede coger las cartas y uno se puede inventar los símbolos que uno quiera. De hecho, uno literalmente se puede inventar su propio sistema de adivinación si le da la gana. Lo puede hacer con las nubes, con las monedas, con los pájaros. Acuérdate, esto no es algo que uno aprende, esto es algo que uno sencillamente conecta. Por eso es que es algo más femenino, porque es de la nada. Uno sencillamente sabe lo que es al momento que es. Claro. Interesante que digas que es femenino y lo remarques tanto. Sí, 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 así yo lo entiendo. No, 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 lo entiendes tú, esto lo vienen entendiendo desde siglos atrás, desde cuando está terminando la Edad Media, que dicen en el Maleus Maleficarem, que lo cité la vez pasada, que el demonio aparece a través de la mujer. Es decir, la Sí, mujer es la herramienta principal del demonio, por eso la mujer es adivina, la mujer es hechicera, la mujer es bruja, la mujer es maga, la mujer es todo lo peor. Y claro. ahora hablamos de la adivinación y las cartas, me dice, sí, es mucho más femenino. Y yo digo, caramba. Y también está por la alusión del Génesis, o sea, la cuestión de la mujer. Que de hecho es un mito caldeo, supuestamente. O sea, no es bíblico, per se. Es algo que antecede a la cristiandad y al judaísmo. Es bíblico, es la idea de cómo la mujer condenó al hombre al pecado original y de ahí sale. Y de hecho hay personas que dicen que, y si tú ves también en los términos helenísticos, de cómo lo masculino aludía a cosas positivas cuando lo femenino aludía más a lo que era la cuestión caótica. Desde el principio siempre ha sido así. No es hasta ahora, en tiempos modernos, que ese orden se ha alterado y que forma parte pues, de la crisis del mundo moderno en la que estamos, ¿verdad? Porque dentro de ese orden había una armonía. Pero que lamentablemente pues el marxismo-feminismo de tercera y cuarta ola pues no van a estar de acuerdo con esos postulados, así que si queremos meternos ahí pues nos podemos meter, pero pues no va a ser muy popular entre algunas mujeres, sin duda alguna. Aunque tengo que admitir que las mujeres son mucho más hermosas que los hombres, así que eso es algo positivo. Bueno, Por eso es que llevan al caos y al pecado, porque causan guerras como en la guerra de Troya. O sea, pero nada, es un chiste. las mujeres nomás. Ok, entonces, claro, bueno, yo creo que esas fueron todas mis preguntas para ti con respecto al tarot y a la adivinación. Sí, sí, no sé si se te queda algo por ahí en el tintero. No, genial. O sea, la gente tiene que, y es muy interesante que tú traigas esto a colación porque así también yo lo he entendido. O sea, la cuestión femenina adivinatoria es algo mucho más etéreo, es algo mucho más misterioso, es algo mucho más intangible. Y la cuestión masculina es algo más estructurado, es algo que requiere de pasos, requiere de tiempo, requiere de estudio, de disciplina. Pero al fin y al cabo, tenemos que darnos cuenta que estas categorías son para la mayoría de las personas. Y tenemos que recordar que desde el punto de vista tradicional no hay tal cosa como la igualdad, no hay tal cosa como la libertad, no hay tal cosa como la hermandad. Estos son preceptos de la modernidad, que hoy en día son leyes sagradas, leyes doradas, ¿verdad? Las leyes que cementan lo que son los fundamentos de nuestra sociedad moderna, pero en el mundo antiguo, o sea, la excepción era la norma, en el sentido de que las excepciones eran realmente los hombres y las mujeres que moldeaban lo que era el mundo. Como consecuencia, estas diferencias entre el hombre y la mujer, o sea, como dice el axioma, el hombre
común se deja dominar por sus estrellas y el hombre sabio domina sus estrellas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es mezclar esas energías, lograr esa simbiosis andrógina y lograr capturar tanto la esencia de nuestro papá como la esencia de nuestra mamá dentro de esa manifestación esotérica que podemos hacer como profesionales de la adivinación, astrólogos o astrólogas, y verlo todo desde este punto de vista tradicional, ¿verdad? Porque pues esa es la astrología en su esencia, en su comienzo, ¿verdad? Y como conocimiento tradicional, o sea, no hay espacio para lo que se conoce como evolución o progreso, que básicamente son tergiversaciones de lo que antes se conocía como decadencia e involución, ¿verdad? Siempre hay espacio para la sofisticación dentro de unos márgenes bien pequeños, pero el conocimiento tradicional se mantiene tradicional porque es superior estar o ser que estar en un devenir constante. Y esa es la diferencia entre lo que es la modernidad y lo que es el mundo tradicional. Pero con esas dos polaridades, que así era como se conocía en el mundo helenístico, podemos entender lo que son los ingredientes que realmente construyen al hombre y a la mujer y los diferencian uno al otro. Ok, claro. Pero eso es otro tema para otro momento, quizás. Sí, hablamos y se nos quedan cosas ahí que se pueden seguir desarrollando. Claro, Gabriela, claro, claro. No sé, ¿algo más que tú quieras decir al respecto? Con respecto del tarot, no, porque las preguntas que tenía, que las veo aquí, me las has contestado totalmente muy bien, perfectas. Así que si fueras mi estudiante en un curso de esos, te daría a más. ¡Yes! ¡Yes! Yo te decía, yo quería ser profesor, pero me salí de la carrera académica porque, como puedes ver, mis pensamientos son bien diferentes a los pensamientos que habría en la academia y probablemente mis asesores de tesis no me querían, no me querrían ahí, me quitarían mis becas y mis auspicios. Nos te hubieran crucificado de la manera Sí, correcta. definitivamente, ya me han crucificado en otros lares, no te preocupes. Pero Gabriela, muchísimas gracias por compartirle, ¿verdad? Ha sido un placer, espero tenerte pronto. Para aquellos que no conozcan a Gabriela, chequense sus textos y sus libros. Ella es autora, es académica y próximamente será doctora, Dios mediante, ¿verdad? ¿Le preguntaste ya al tarotista? Me gustaría. Me encantaría. Pues Gabriela, pues nos despedimos, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias, Fernando, por el espacio. Chao, chao, Adiós. gracias a ti.